¿Se acuerdan? Juan 4:24. Ya. Dios es espíritu, los que se adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Exactamente. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, solo se le puede conocer espiritualmente y solo se le puede adorar espiritualmente. Es un atributo de Dios. Aquí no se refiere al Espíritu como la persona del Espíritu, la persona del Espíritu Santo. Fíjense, desde el 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense cómo en el versículo 23 se refiere al Padre, es decir, como la persona de la Trinidad, el Padre, lo que vimos al hablar de la Trinidad, ¿sí? Y en el 24, ¿qué hace? Se refiere a Dios. Dios es espíritu. Entonces, al hablar aquí de espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del atributo de Dios, de la Trinidad, que es espíritu. ¿Ok? O sea, Dios en sí es espíritu, y ahorita vamos a ver a qué se refiere ese atributo. ¿Ok? ¿Sí vemos esa diferencia? Entonces es un atributo. ¿Se acuerdan que lo veíamos cuando hablamos al inicio de los atributos? Como todos los atributos son de toda la Trinidad. ¿Sí? Y en la Trinidad también vimos varias cosas para diferenciar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero finalmente el atributo de Dios es que Dios es espíritu. La divinidad suprema es espíritu. Charles Hodge dice que este atributo implica que Dios es inmaterial. ¿Recuerdan cuando hablamos de la existencia de Dios? Que la existencia de Dios era necesaria. O sea, que necesitaba haber un Dios. Ajá. Y ahí cuando hablamos de que este mundo material necesitaba un Dios, ¿qué? Inmaterial. Es eso el atributo, digamos que describe la mayor esencia de a qué se refiere de que Dios es espíritu. Es que Dios es inmaterial para poder crear un mundo material. ¿Qué implica que Dios sea inmaterial? Bueno, eso va a implicar, obviamente, que no va a tener las cualidades de la materia. Es decir, no tiene tamaño, no es divisible, no tiene partes, no es visible, no es tangible, que son las cualidades de la materia. ¿Ok? Entonces, como no tiene materia, no tiene las limitaciones de la materia. Por eso es omnipresente. Porque no está confinado a un cuerpo. Jesucristo, cuando vino a la tierra y se encarnó, definitivamente estaba confinado, pero porque así lo determinó. Limitó, no es que perdiera el atributo, limitó el atributo de la omnipresencia para encarnarse. Entonces ahí está la explicación de la omnipresencia de Dios, porque el atributo de que Dios es espíritu lo avala, ¿no? Exactamente. Ya hablaremos de ese atributo, porque es un atributo diferente, la omnipresencia. Sí. Ahorita estamos hablando únicamente de lo que Dios es espíritu. Pero como no tiene la limitación material, o sea, no está confinado a un cuerpo, entonces puede estar en todas partes. Cosa que es un punto muy interesante, porque Stephen Charnock dice, entonces los seres celestiales sí tienen una especie de cuerpo, porque ellos sí están limitados, ellos no son omnipresentes. Los ángeles. Ajá. Pero finalmente eso es lo que implica, ¿sí? No tiene las limitaciones de la materia, no está limitado por la materia, ¿sí? Ahora, otra consecuencia que es que Dios no es visible, ¿sí? Hebreos 11:27. Aunque vamos a abundar más adelante en este versículo, pero bueno, queremos verlo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la... Sí, 11:27. Sí. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ok? Si se fijan, es con mayúscula. Ese es un atributo de Dios. Dios es invisible, no lo vemos. ¿Por qué? Porque es una cualidad de la materia también.
No tiene ni forma ni materia corpórea. Vamos a ver un ejemplo, fíjense. Lucas 24:39. Cómo Jesucristo opone estas dos situaciones. Que la materia tiene una sustancia o un elemento corpóreo, tangible, medible. ¿Sí? Mirad mis manos. Es en el momento en que Tomás le está diciendo, hasta que no toque, no creo. Y dice Jesús, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Ok? Eso es un atributo de la materia. Tenía un cuerpo corpóreo, de materia misma. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Ok? Entonces, un cuerpo, una materia, es palpable. Era Jesucristo encarnado, resucitado. Y el espíritu no. El espíritu no tiene esa cualidad de la materia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Moisés cuando Dios le permite ver su espalda? Así pasó así, ¿no? Lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. Es una visión. Yo tengo otra duda. Sí, claro. Porque dice aquí que como él es palpable y eso, sí, también es un atributo de la Trinidad, el Espíritu, pero Jesús, ¿por qué era carne? ¿Por qué? Porque Jesucristo se encarnó. Tenía que encarnarse, tenía que asumir la naturaleza del hombre. Por eso para Dios mismo andando en la tierra. Ajá. O sea, porque tenía que ser hombre. Y ahorita ya es espíritu otra vez. Tiene un cuerpo glorificado, pero es diferente. Ay, qué complicado. Pero es espíritu. ¿Cómo? Ok. Cuerpo glorificado. Su cuerpo está glorificado. Es una transformación, ya no es igual. A nuestro cuerpo, sino Ujú. es diferente. Pero cuando encarnó y cuando estuvo aquí, sí. Ah, ok. En su momento, cuando hablemos de Jesucristo, vamos a abundar un poquito en ese punto. Pero esa es la situación. Él tenía que ser hombre. Ojo, esto es importante, ¿por qué? Porque hubo una doctrina, no recuerdo el nombre, que decía que realmente Dios nunca se encarnó, que nada más era un espíritu y que anduvo como espíritu. No. Sí es hombre. Con toda la naturaleza del hombre y con toda la naturaleza de Dios. No era una naturaleza diferente mezclada. Eran dos naturalezas. ¿Ok? Ya veremos eso. De eso lo vamos a analizar ya cuando hablemos de Jesucristo, estas particularidades. Pero finalmente se tuvo que encarnar, ¿por qué también? Porque tenía que pagar el pecado nuestro. Y solo como hombre podíamos nosotros ser justificados. Pero ¿cómo siendo hombre nunca pecó? Si tenía, pues el hombre es pecador. La carne, ¿no? Pero ojo, tenía el pecado original. Acuérdate No. quién lo concibió. No tenía el pecado. El Espíritu Santo. Es que el hombre es el que tiene el pecado, ¿no? Es una teoría que lanza a Lucy. Pero finalmente, ¿Es verdad o no? híjole, no les sabría decir si ese análisis, y más como él lo hace, Porque es que dice que por eso no tiene el pecado original, porque lo encarnó el Espíritu Santo en María, ujú. y que el hombre es el que tiene el pecado. Finalmente, ¿qué sucedió? En ese momento, una forma milagrosa, se dio la encarnación completa, porque finalmente fue completamente hombre, completamente. No tantito ni le faltaba algo, pero en un estado, digamos, anterior a la caída. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Tuvo tentaciones? Claro. Sí. ¿Tuvo luchas? Claro. Porque lo vemos, pero nunca pecó. Sufrió, claro. ¿Sí? Ya veremos, insisto, ya de Jesucristo, de hecho es la siguiente doctrina fundamental. Pero, Dios el Hijo, ¿no? Dios el Hijo. Y vamos a ver esos detalles. Pero ahorita sirva esto como para nada más solucionarla. ¿Sí quedaron aclaradas? ¿Sí? Ok. Entonces, ojo, aquí también hay que tener en cuenta que hay ciertas doctrinas que dicen que, bueno, Dios sí tiene un cuerpo, pero es un cuerpo perfecto. Dios. Tiene un cuerpo perfecto y Dios, o sea, la Trinidad, tiene un Dios un cuerpo perfecto que no alcanzamos a ver. No, porque es espíritu Dios. Y entonces, si tuviera un cuerpo, tendría ciertas limitaciones que no tiene. ¿Ok?
cosa que no pasa. No es algo corpóreo. Murió. Ahora, ¿qué sucede? Perdón. Dios tampoco es una sustancia espiritual nada más. O sea, no es así como algo espiritual. Porque, como vimos en el atributo pasado, por eso me detuve un poquito en la explicación de Dios es personal. Dios es persona, que tiene voluntad, que tiene sentimientos. O sea, no es algo nada más así, la madre naturaleza que nos llena. No, Dios es persona, ¿ok? Pero es espíritu. No es una mera sustancia así como en Star Wars, por ejemplo, la fuerza, ¿no? No es así, ¿ok? O sea, él siente, él ríe, él goza. Totalmente. ¿A eso se refiere que fuimos hechos a imagen de Dios? No en particular. Sí tiene algo que ver, porque por algo nosotros somos personas. Pero no es nada más eso. Atiende más también a nuestra naturaleza espiritual, el alma, por la cual lo podemos conocer. ¿Ok? Y nos comunica ciertos atributos de sí mismo. No en su perfección, pero sí nos comunica algunos. Por ejemplo, la santidad. Es que hay un versículo en Génesis, no sé si tenga relación con esto, que dice que si el hombre o un animal matare a otro hombre, que será también así como asesinado por mano de hombre, algo así, que porque somos hechos a imagen de Dios. Claro. No sé a qué se refiere eso, o sea... Mira, se refiere a varias cosas. Si el hombre tiene dignidad, y hoy incluso en el ámbito jurídico, tiene derechos humanos, por llamarlo así, realmente su origen está en esto, en la semejanza a la cual nos hizo Dios. Por eso es tan abominable para Dios cuando hay una muerte injusta, por ejemplo, de Caín contra Abel, ¿sí? Porque está atentando contra un ser humano que está hecho a la imagen de Dios, que son reflejo de la imagen de Dios. Cuando atentamos contra nuestro cuerpo, estamos atentando contra la imagen de Dios. Cuando vemos pornografía o cuando hay pornografía, eso atenta contra la imagen de Dios, porque somos seres hechos a la imagen de Dios. Vamos a ahondar acerca de las imágenes, pero él se refiere a otro aspecto, a otras cualidades y atributos, ¿ok? ¿Qué pasa también cuando se prohíbe el matar y cuando se prohíbe el derramar sangre? También eso es porque está anunciando el sacrificio de Jesucristo. ¿Ok? Por eso también tiene tanta trascendencia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? Definitivamente hoy no vamos a acabar este atributo. Pero no importa, está bien, porque es muy... o sea, me da gusto, me prefiero que hayan dudas, porque eso muestra que Dios nos está ayudando, ¿no? Bueno, entonces vimos que no es entonces una mera sustancia espiritual o un ente nada más, o más que un ente, una fuerza cósmica o una fuerza espiritual. No. Es una persona, ¿ok? Insisto, no persona humana, es una persona, ¿ok? Eso lo vimos en el estudio pasado, les recomiendo que lo estudien. Sí, está muy bien. Ahora, Dios no es hombre. Números 23:19. En su momento también analizaremos a fondo este versículo, porque ahorita van a ver. Voy a decir yo. Híjole, es que me lo aventé de memoria, pero sí, ¿no? Sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre, ¿sí? Ya vimos, ese espíritu no tiene cuerpo, no tiene los atributos de la materia. Sin embargo, ¿qué pasa? En la Biblia vemos ese antropomorfismo, ¿sí? Lo vimos en el estudio pasado, lo hemos visto en otros momentos. ¿Por qué usa Dios antropomorfismo? Es decir, se manifiesta como con manos, como con brazos, simple y sencillamente para que lo conozcamos, para hacerlo más entendible a nuestra naturaleza, como nosotros lo vemos o como nosotros lo podemos entender. Por ejemplo, eso de cobijarse bajo las alas, pues es un sentido de protección, pero no es que Dios tenga alas. ¿Ok?
no es que tenga alas físicas.